Y así te damos la cordial bienvenida a nuestro programa Palabras de Vida Eterna. Este programa tiene el propósito de compartir el corazón de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Desde ya te dejamos con la audición de este día. En San Lucas 18:18. Un alto dignatario le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le dijo: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿Quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: He aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: De cierto os digo, que no hay nadie que por el reino de Dios haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Y una vez más aquí aparece una persona que está preguntando: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Generalmente mucha gente va a la iglesia para que, ¿qué haré para que vaya bien mi situación? ¿Qué haré para que mejore mi salud? ¿Qué haré para que mi economía mejor? Siempre van para solucionar algún problema en esta vida, pero muy pocas personas piensan para la otra vida. ¿Es así o no es así? Muy pocas personas piensan en la vida que tendrán con Jesús después de esta vida, sino la mayoría de la gente aquí quiere vivir bien, aquí quiere encontrar como la famosa promesa. Dios me dio una promesa, Dios me dio esto y acá quiere que se cumpla. Si nosotros vemos la Biblia, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, ellos recibieron muchas promesas y dice la Biblia que ellos no vieron esa promesa, o sea, en la tierra, pero lo vieron desde lejos y se sintieron gozosos por eso. Y caminaron y vivieron como si ya lo hubieran obtenido y tuvieron esa felicidad de que obtuvimos la promesa de Dios. El mismo apóstol Pablo, cuando estaba en los últimos tiempos antes de morir, él decía: yo estoy contento y estoy feliz porque peleé y batallé y corrí y llegué. Y voy a lograr y voy a conseguir mi objetivo. Voy a tener la corona de Dios. Así con ese corazón él se despidió de este mundo. ¿En qué situación estaba el apóstol Pablo cuando murió? Estaba en una mansión, estaba rico, vivía bien, era feliz humanamente hablando, o estaba en un calabozo lleno de ratones, esperando ser decapitado. ¿Cómo estaba su situación? ¿La primera o la segunda? Entonces una situación que uno puede decir: qué miserable este señor. Y además él dice en sus últimas cartas: estoy solo, dice, todos me han abandonado, todos se fueron. Entonces, ¿será que una de las características de que Dios no está contigo es que todo el mundo te van abandonando? ¿Será que una de las características es que Dios no está con esa persona? Porque todos le van dejando. Y una de las características de que Dios está contigo es que todos te siguen, todos te alaban, todos te aclaman. Hay que pensar muy bien, entonces. Hay que pensar muy bien. ¿Qué es lo que normalmente nosotros queremos? Que todos nos sigan, que todos nos alaben,
Que todos digan, qué bien, qué grande, qué importante es todo esto así. Generalmente así a nosotros nos gusta, pero la Biblia nos muestra otra cosa. Entonces, una vez más, creo que por segunda vez acá en San Lucas, alguien aparece y le pregunta a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan quién fue el primero que apareció? ¿Quién fue el que le preguntó primera vez, también en este libro, qué haré para heredar la vida eterna? Un intérprete de la ley. ¿Se acuerdan? Un intérprete de la ley. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y eso, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dijo. Ya, él le respondió perfectamente. Así. Muy bien, haz esto y vivirás. La pregunta es, ¿Jesús mintió ahí? Cuando le dijo, haz esto y vivirás, ¿Jesús mintió? ¿Ustedes creen que Jesús es mentiroso? Ustedes le tildan a Jesús de, había sido Jesús una persona que no es sincera. Porque esta persona le pregunta, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo él le responde? Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Jesús mintió? ¿Jesús es mentiroso? ¿Quién es lo que siempre está mintiendo entonces? Si Jesús no es mentiroso, ¿quién es lo que ha mentido? Las tradiciones, los hombres con sus filosofías nos han mentido y nosotros le hemos aceptado. Nuevamente aquí, miren, para que se pueda comprobar que la primera vez no era una mentira y no era falso la respuesta de Jesús, vuelve a aparecer una persona que le pregunta otra vez a Jesús, el versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Otra vez viene alguien y le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Supuestamente esto es el anhelo de toda persona. No hay el anhelo de conseguir mejores cosas, mejor vida, sino obtener la vida eterna. Eso debe ser el deseo de toda persona, supuestamente. Pero acá Jesús le dice algo, aparte de la vida eterna, le cuestiona algo. Miren el versículo 18 y 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Así sale el versículo 19. Ninguno hay bueno, sino solo Dios. La pregunta, siempre digo una pregunta. ¿Quién es Dios? ¿Y a quién está refiriéndose Jesús cuando dice, ¿por qué me llamas bueno? A ver, ¿por qué dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno. Cuando dice ninguno hay bueno, ¿a quién le está incluyendo? A él. Así se entiende, ¿no? Un niño capta muy bien porque así está leyendo, ¿sí o no? Pero los expertos, los teólogos, no, espera un poco, acá hay que sacar las conclusiones, las derivaciones, vamos a traer los escritos, los manuscritos Pero alguien que lee así, solamente por como está escrito, ¿qué está entendiendo? ¿A quién se está refiriendo? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me dices que soy bueno? Yo no soy bueno. Solamente hay uno bueno. ¿Quién es ese bueno? Dios. ¿Qué significa esto? ¿Y acaso Jesús no es Dios? Tenemos que tocar este tema porque está ahí en el tema, ¿no? ¿Acaso Jesús no es Dios? Si yo fuera este joven le diría, pero tú eres Dios. Por eso yo te digo, bueno. ¿Será que este joven entendió que Jesús es Dios? Bueno, al ver las manifestaciones que salía de Jesús, al ver todas las cosas que Jesús hacía, él había considerado, este es un hombre que tiene, si no es, tiene el poder de Dios. Se nota en él, se distingue la palabra, los milagros, la manera que actúa. Eso solamente puede hacer o Dios o alguien que está manifestando el poder de Dios. ¿Cómo se le conocía a Jesús generalmente? ¿Qué era él? El Hijo de Dios. ¿Así o no? ¿O era el Dios Hijo? ¿Cuál es la palabra correcta? Primeramente porque la palabra Dios Hijo no está en la Biblia, pero Hijo de Dios sí. Esto es muy importante entender, porque se dan cuenta que la pregunta del joven no está refiriéndose a sobre si tú eres Dios o no eres Dios. Solamente le dice maestro bueno. Pero Jesús le interrumpe, ¿no? Antes de darle la respuesta acerca de lo que le está preguntando, le aclara, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno, y ese es Dios. No tienes por qué llamarme a mí bueno. Tienes que confiar en Dios.
En Romanos capítulo 7 está escrito que algo también es bueno, los mandamientos. El mandamiento de Dios es justo, santo y bueno. Y nosotros éramos malos. Está escrito así. Entonces, los mandamientos son la manifestación de Dios, son el corazón de Dios hacia el hombre. El hombre quiere tener lo bueno de Dios, ¿qué tiene que tener? El hombre quiere recibir la manifestación de Dios, la bondad de Dios, tiene que recibir entonces sus mandamientos, su ordenanza. Eso es lo que la Biblia nos quiere explicar. Entonces, ¿será que de esta manera Jesús le está tratando de hacer entender? Miren lo que le dice. Versículo 19. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, para darle la clave para tener la vida eterna, ¿qué le dice que haga? Los mandamientos sabes. Una vez más, Jesús estaba mintiendo. Ustedes cuando leen esto, ustedes pueden pensar, no es así. Ustedes le responderían, nosotros ya no estábamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pero discúlpame Jesús, pero te equivocaste. Eso era para el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento. ¿Así le dirían a Jesús? Nosotros nos animaríamos a responderle así. ¿Por qué tan duramente muchas veces la persona se pone a pensar? Ahora se dan cuenta porque dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que no cree, el que se rehúsa a creer, ya ha sido condenado. Porque cuando escucha su palabra, le cuesta aceptar, y eso viene a causa de todas las tradiciones que hemos recibido durante mucho tiempo. Muchas ideologías, pensamientos. Al leer luego este versículo, ya si hablamos así, ya inmediatamente aparecen miles de tradiciones que tenemos en la cabeza. O algunas interpretaciones de la Biblia que hemos escuchado y ya vamos a querer sacar. No vamos a poder entender simplemente como este versículo. Imaginémonos que estaríamos en el lugar de este joven rico. Nosotros estamos en ese lugar y a nosotros nos habla así. ¿Cuántas cosas le cuestionaríamos a Jesús entonces? No, pero espera Jesús, no es así, no es tanto así. ¿Vos no leíste acaso Romanos capítulo tanto? ¿No leíste Gálatas? ¿No leíste tal parte? El fin de la ley es Cristo, ¿no leíste? Así le diríamos a Jesús. Increíblemente muchas personas así piensan, así muchas personas actúan. Y para entender muy bien esto de que Jesús dijo que solo hay uno bueno, que es Dios, vamos a leer algunos versículos que muestran también la relación que aparecía entre Dios y Jesús. Cómo Jesús siempre se refería hacia su Padre, hacia Dios. ¿Está bien? Primeramente quiero ver aquí Mateo 26, versículo 64. Mateo 26, 64, dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús está explicando acá, esto es cuando está el concilio ante Poncio Pilato, que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Qué significa la diestra del poder de Dios? A este lado, a su lado derecho. Ahí va a estar sentado. Así le van a ver. Entonces, aquí, ¿cómo van a ver? Van a verle a Dios y a Jesús sentado ahí a su diestra. Así está escrito aquí. Pero vamos a ver más versículos. En Marcos 12, versículo 36. Marcos 12, 36. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Se entiende este versículo? ¿O no se entiende? Dice ahí, Jesús le estaba explicando a los discípulos, a los fariseos, sobre lo que un día David por el Espíritu entendió y escuchó y comprendió. Y dice así, dijo el Señor a mi Señor, dice. David dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién es el Señor de David? Jesús. ¿Y quién es el Señor que le dijo a su Señor, al Señor de David, siéntate a mi diestra? Dios. Muy bien. ¿Vieron que es sencillo entender?
Cualquiera, cuando lee, entiende, claro. Para pastor, ¿por qué no explicar como si fuera tan difícil o qué? Es fácil, lo que significa que Dios le dijo a Jesús, sentate a mi diestra. Y David estaba hablando de eso. Es todo difícil hablar esa cosa. ¿Difícil? Sí. Pero entonces, los cuestionadores, no, pero ¿acaso Dios no es Jesús? ¿Cómo Dios le va a hablar a Dios? No, acá hay un problema, hay que investigar. Pero ahí dice así. Así está escrito en la Biblia. ¿O no? O todavía es un poco dudoso. Bueno, vamos a otro versículo, Marcos 16, ahí nomás, Marcos 16, 19. 16, 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde se fue Jesús? ¿Dónde a la diestra? Su mano derecha. Entonces, por ejemplo, supongamos que Jacobo es Jesús. A ver, venimos Jacobo. ¿Y a qué dice ahí? Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, este es el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde tenés que ubicarte vos? Acá, ahí está. ¿Se entiende? ¿Y acá quién está? ¿Y acá quién está? Jesús. David, ¿qué dijo? Dijo, el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Qué fácil de entender, ¿o no? Muy fácil o difícil, complicado. Eso es muy importante que podamos comprender. Vamos a ver Hechos capítulo 5, el versículo 31. Hechos 5, 31. A y acá tenemos que entender que están hablando acerca de Jesucristo, ¿no? Si leemos todo el capítulo 5 más adelante, está hablando acerca de Jesucristo. Desde el 30 vamos a leer para entender mejor. Hechos 5, 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A ¿de quién está refiriéndose? De Jesús, ¿no? Sí, muy bien, para ver si estamos entendiendo. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios le ha exaltado. ¿Qué significa? Le ha puesto a su derecha. La derecha significa la confianza. El que esté en su derecha es mi confianza. ¿Y qué es el cargo que le ha dado a Jesús Dios? Ahí dice, príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Arrepentimiento es retorno a la palabra y perdón de pecado es purificación de sus pecados, sus maldades. Sí, como el hijo pródigo que regresa al Padre, ¿y qué es lo primero que hace el Padre? Perdona su pecado, ya saca su culpa y después le da el mejor vestido, porque él está retornando. Ese es el trabajo que este príncipe, ¿qué significa príncipe? Va a gobernar el pueblo. Príncipe significa va a dirigir. Jesucristo cuando venga por segunda vez, ¿con qué objetivo va a venir? Va a venir para reinar, ¿sí o no? Va a venir para dirigir su pueblo de Israel y a todos sus escogidos. La primera vez que vino, ¿para qué vino? Para morir por el pecado de las personas. Así está escrito en la Biblia. Bueno, ¿estamos entendiendo muy bien o no? Bueno, vamos a ver ahora un capítulo del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Bueno, capítulo 6 sale la palabra el gran mandamiento de Deuteronomio. ¿Cómo dice acá? Versículo 1 vamos a leer. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y este es el mandamiento. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, ¿se dan cuenta que continuamente el mandamiento es oye, 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 oye Israel? Escucha amigos, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios bueno.
Entonces, lo que Jesús estaba hablando, ¿tenía base bíblica o no? ¿Podía basarse en la Biblia o no? ¿Acaso no sabe que Jehová uno es? ¿Por qué solamente es uno? Porque la bondad sale del que tiene la bondad, del bondadoso que es Dios. ¿Qué es la bondad de Dios? ¿Cómo se puede ver la bondad de Dios en una persona? Por su mandamiento, por su palabra. ¿Quién sacó los mandamientos? ¿De dónde salieron los mandamientos? De Dios. No salieron de nosotros. Nosotros simplemente enseñamos los mandamientos. Simplemente obedecemos a Dios. Somos siervos obedientes. ¿Me entiende o no? Eso es muy importante entender. Jesús, ¿en qué lugar se estaba poniendo ante el joven rico en aquel momento? En el lugar de siervo. Soy un siervo que vengo y te transmito la voluntad del Dios creador de todas las cosas. El bueno verdadero, el que es el que te ama de verdad. Yo vengo en su representación. Así está escrito. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó al mundo? ¿Qué hizo Dios para mostrar que amaba al mundo? Le envió a Jesucristo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Así está escrito. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto está escrito aquí. Gálatas capítulo 3, vamos a ver. Gálatas capítulo 3. Es más fácil cuando la Biblia nos va mostrando las respuestas al tema que estamos tocando. 3:20. Gálatas 3:20. Ahí está. Gálatas 3:20 dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Ese versículo quería leer. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Es uno solo. Eso es muy importante. Ahora, 1 Timoteo 2:5. Ya casi ya asegura al mediador. Este es para la redención del hombre. El versículo 4 vamos a leer. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, para que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, Dios envió un solo mediador entre los hombres. El versículo 5 dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos Dios hay? La Biblia dice así o no. ¿Cuántos Dios hay? Uno solo. Y después que hay también, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Para darnos salvación. Por eso, tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para darnos salvación, para darnos la vida eterna. Entonces nosotros podemos entender cuál es la función de Jesús. Es el mediador por el cual podemos ser salvos. Esto es lo que la Biblia está explicando para entender muy bien y exactamente lo que Dios nos quiere mostrar. Bueno, volvamos a San Lucas. Solamente para entender esta parte, ¿no? ¿Por qué le dice? ¿Por qué me llamas bueno? Hay solo uno bueno, Dios. ¿Está claro o todavía hay duda? Está claro, ¿no? ¿Cuántos dioses hay? Uno. Algunas personas piensan que hay un Dios manifestado en tres formas, en tres características. Pero cuando hablan así, ya le ponen como tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Entonces, al decir Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, ¿cuántos dioses estamos mencionando? Tres. ¿Y cuántos Dios dice que hay en la Biblia? Uno. Entonces, eso es importante entender. Ahora, ese otro concepto de los tres dioses es un concepto que otro día tenemos que profundizar, investigar, por qué se crea así, de dónde salió, quién dijo y por qué la Biblia menciona así. Pero lo que hemos leído ahora es solamente para saber que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. Bueno, lo segundo, en versículo 20. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, si él preguntó qué haré para heredar la vida eterna, y Jesús le dijo, los mandamientos sabes, y le citó. ¿Qué significa esto? ¿Es necesario o no es necesario los mandamientos en la vida de una persona? No es necesario, es alguno. Pero nosotros creemos que no es necesario. Pero Jesús dice, los mandamientos sabes.
haz esto. Fíjense ustedes desde qué punto le está mencionando. ¿Qué es lo que Jesús está viendo? Porque Jesús conoce el corazón del hombre o no. Nosotros tal vez no, pero Él conoce. ¿Qué es lo que Él está viendo en el corazón de esta persona? Aparentemente esta persona está pensando que todo lo he guardado de mi juventud, pero justamente Jesús no le menciona todos los mandamientos, pero les menciona los mandamientos que se relacionan hacia quiénes. ¿Hacia quiénes se relacionan? Por ejemplo, no adulterarás. ¿Con quién no hay que adulterar? Con el prójimo. No matarás. ¿A quién no hay que matar? Al prójimo. No hurtarás. ¿A quién no le hay que hurtar, robar? Al prójimo. No dirás falso testimonio. ¿A quién no hay que decir falso testimonio? Al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Quiénes son tu padre y tu madre? Tu prójimo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está anotando en el corazón de este rico? Esta persona piensa que está cumpliendo todos los mandamientos, pero él a su prójimo no está amando. ¿Y cuál es la base de los mandamientos? ¿Cuál es la característica del mandamiento? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta que lo que Jesús está distinguiendo de él, te falta una cosa? Una cosa no le falta, amar a su prójimo. Después todo ya ha hecho bien. Él está pensando, yo amo a Dios, yo a todas las cosas. ¿Qué me falta? ¿Qué cosa me falta? Bueno, tienes que amar a tu prójimo. Pero él dice que todo lo ha cumplido desde su juventud. Así está escrito. Pero Jesús le dijo, versículo 23, entonces él oyendo, 22, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Qué le parece lo que le dijo? Te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Si eso fue el requisito para obtener la vida eterna, ¿cuántos están preparados? Entonces Jesús mintió otra vez. Jesús dijo por decir nomás esto. Vamos a tomarle a Jesús como mentiroso. ¿Por qué él habló así? ¿Qué es lo que él vio en esa persona? Vamos a ver otro versículo para entender mejor. San Mateo 19, 17. Ahí aclara un poquito más este punto. 19, 17 dice así. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Se dan cuenta que acá hay una palabra más clara? Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Es como para que alguien te discuta o no. Si no, pastor, yo no estoy de acuerdo y me va a sacar. Pero acá, esto no vamos a ver. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Hemos leído el gran mandamiento en Deuteronomio 6. Oye Israel, guarda mis estatutos. Jehová uno es. Ámalo con todo tu corazón. Ahora, vamos a otro versículo. San Marcos 12. San Marcos 12. El versículo 28. San Marcos 12 también aparece el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Escúchenme bien lo que le está preguntando este escriba. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. ¿Se acuerdan? Hemos leído Deuteronomio 6. Jesús está mencionando lo que dice en la Biblia o no. Jesús está usando la palabra de Dios para responderle a esta persona. El Señor nuestro Dios, el Señor, ¿cuántos son? Uno es. Uno es. Primera cosa, tenéis que entender, tu Dios es único. No existen otros dioses. Las personas que adoran varios dioses no son seguidores de Dios, entonces, ¿entienden? Son adoradores de otros dioses. Jesús respondió, el primer mandamiento de todos, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué le parece? Principal. Por eso Jesús tenía que mencionarle a este joven rico, ¿por qué me llamas bueno?
Solamente hay uno bueno, porque él tal vez está pensando que yo soy también un Dios. Pero yo quiero que él enfoque que el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, el Dios Jehová. Así quería que enfoque. El mismo Jesús no quería ponerse en esta tierra en el lugar de Dios, en la posición de Dios. Y el segundo es semejante. Semejante, ¿qué significa? Parecido o misma categoría. Semejante. Somos semejantes, ¿qué significa? Somos misma categoría. No es que esta es primera categoría y segunda categoría. Fíjense lo que Jesús dice. Le está dando la misma categoría al segundo mandamiento. ¿Qué significa? Que si el primer mandamiento está excelente, pero el segundo no, entonces no funciona. Y claro, la manera de que se pueda comprobar de que el primer mandamiento está en tu corazón es cuando el segundo se ve. Porque el primero no se puede ver, pero el segundo sí se puede ver, ¿o no? Entonces el segundo mandamiento confirma que una persona tiene el primer mandamiento. ¿Es así o no es así? Sí. El segundo confirma. Entonces cuando vos sos altanero, orgulloso, le odias, le criticás, le menospreciás a alguien, ¿ya qué está confirmando? Esta persona no tiene el primer mandamiento. Está simple. No necesitas preguntarle, decime una cosa, ¿vos realmente le amás a Dios con todo tu corazón? No, yo no puedo amarle a Dios. Y al final va a responder así, con la respuesta. Muchas veces la persona por su característica o de rencor o de odio hacia otro, ya directamente dice que no puede hacer nada, no puede amarle a Dios, no puede hacer nada. Entonces va a buscar la doctrina que le satisfaga eso, que le complazca con eso, porque no quiere creer en Dios. Y va a creer al príncipe de la potestad del aire, que ahí tiene muchas filosofías. Bueno, sigamos leyendo. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. ¿Así está escrito o no? Entonces, ¿Jesús es mentiroso? Yo le pregunto otra vez, ¿Jesús miente? No, pero él tenía que haber dicho otras cosas, lo que Pablo dijo. Estamos hablando del maestro de maestros. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ama a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Está bien, quiero hacerlo. ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo amarle a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma? ¿Cómo puedo hacerlo? Amándole a tu prójimo, sirviéndole a tu prójimo, no odiándole a tu prójimo, no teniendo rencor contra otra persona. Precisamente lo que la gente no puede dejar de hacer. Vende todo lo que tienes y sígueme. Dale a los pobres, dale a la gente que necesita y sígueme. Es imposible que él pueda hacer eso por sí mismo. Si hubiera cumplido todos los mandamientos desde su juventud, sí lo hubiera hecho. ¿Por qué ahora mismo, para nosotros, este mandamiento, por qué es imposible? Porque es imposible que hoy vos le estás haciendo entender algo a alguien y él ya viva así, ya cambia así. ¿Es imposible o no? El proceso de cambio en la vida de una persona es de a poco o no, de a poco. Como decía, como la aurora que va resplandeciendo hasta que se aclara el día. Así también nuestra vida. Lo que Jesús le estaba haciendo entender a esta persona, hasta ahora se ha notado. Entonces, si realmente hubiera cumplido todos los mandamientos, ya no tendría más interés en este mundo. No tendría más deseo de este mundo. Solamente tendría deseo en las cosas de Dios. Realmente una persona que entendió de verdad la palabra de Dios, con todo su corazón, toda su alma y toda su mente, ya no va a estar ligada a este mundo. No va a estar afanada, buscando satisfacerse con el mundo. Por eso habla de balde, no, yo estoy con Dios en primer lugar. Pero uno ve su vida, está afanado con la riqueza, con el dinero, con los afanes. Mentiroso es, te falta lo principal. Su vida no tiene interés para servirle a otro, para ayudarle a otro, para ver la necesidad de otro, pero sí dice que está con Dios, que tiene a Dios. Muy difícilmente entrará al cielo los que aman las riquezas. Así dice la Biblia. Vamos a ver otro versículo, San Mateo 22, versículo 40. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles son los dos mandamientos? Ya hemos visto, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, ¿para qué le vas a estar enseñando a alguien todas las leyes? Enseñarle estos dos nomás. Si estos dos mandamientos
¿Logra cumplir una persona? ¿Cumplió toda la ley o no? ¿Cumplió todo lo que los profetas dicen o no? Ahora, si cumplió, si hace todo lo que los profetas dicen y cumple todos los mandamientos, pero estos dos no se ven en su vida, entonces, ¿sirve de algo? No sirve. Y ahí está lo raro de las cosas. Muchas personas piensan que tienen conocimiento bastante avanzado en la palabra de Dios, pero ¿cómo es su trato con otra persona? Arrogante, altanero, menospreciador. ¿Será que ese es el corazón que tiene que tener una persona que es de Dios? No, no es así. La Biblia nos está enseñando. Bueno, vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, el versículo 8. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la grandeza, el poder y las cosas de Dios se manifiestan, quiere decir, en lo que Jesús nos está enseñando. O sea, si nosotros queremos tener lo bueno, lo espiritual, lo bondadoso de Dios, ¿quién es el ejemplo a seguir? ¿O quién es, cuál es la voz que tenemos que oír para obtener todas esas cosas? Lo que Jesús nos dice. Pero cuidado de ser engañados por medio de filosofías. ¿Qué son filosofías? Enseñanzas de hombres, pensamientos de hombres. Filosofía es la capacidad del hombre de empezar a pensar y a desarrollar su mente. Esa es la filosofía, ¿no? Anteriormente era algo muy famoso, ¿no? Los filósofos que empezaban a filosofar y a crear un montón de ideas de su mente. Y eso empezaban a transmitir a las personas. Y cuidado, por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres. Muchas veces nosotros, en vez de creer lo que la Biblia dice, hemos creído en lo que las tradiciones nos han enseñado. Es así o no así. Pablo está diciendo así. Entonces, ¿a quién tenemos que oírle para saber las verdades de las verdades? A Cristo. Las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, dice. No según Cristo. Ahora, lo que hemos leído recién, los versículos que hemos leído, ¿según quiénes? Según Cristo, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás. No. Según Cristo. Según la Escritura también. Pero según las tradiciones de los hombres, ¿qué tengo que hacer para ir a la vida eterna? Y ahí confesar, arrepentirte, orar, hacer una oración de fe, y ya sos salvo. Ya está, ya tenés que decir que sos allá, tener el sello de la salvación. Ahora puedes seguir tu vida normal, disfrutar, vivir como querés, hacer lo que quieras. Solamente necesitas ese sello, venite a sellar, vamos a sellar acá, ya están todos sellados. Ahora pueden ir, según las tradiciones, según las costumbres. Pero según Dios no es así. Eso es muy importante entender. Volvamos a San Lucas. Vamos a ver más sobre este joven rico. Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Fíjense lo que pasa aquí. ¿Qué pasó con él? Entonces es normal que una persona que vos le empiece a compartir la palabra de Dios y empiece a pensar en todo lo que va a perder si hace estas cosas, que se ponga triste o no. Entonces es muy difícil. Porque él está pensando en su posición, su amor hacia sus bienes. ¿Acaso está pensando en los demás? ¿Acaso está pensando en esos pobres? ¿Acaso está pensando en la gente que necesita las cosas? No. ¿En quién está pensando? En él. Él se ama a sí mismo. Y por lo cual rechaza la palabra de Dios. Sí, esa es la verdad. Aunque algunos no quieran aceptar esto. El amarse a sí mismo, amar las cosas del mundo, es rechazarle a Dios. Es decirle no a Dios. Aunque te está dando la posibilidad. Te está dando la mano. Ven conmigo. Deja este mundo. Vamos a reinar en mi reino. No. Ese tu reino se ve muy lejos todavía. No tenían la vista de Moisés. La vista de Abraham. Moisés, ¿qué dijo? Rechazó los deleites temporales del pecado por seguir al pueblo de Dios. Prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Porque vio la ciudad celestial. La ciudad real.
los vituperios de Cristo. Eso dice la Biblia. Pero muchas personas tienen la vista corta, hasta acá nomás. Por favor, Señor, ábrele los ojos a este mi siervo, dijo Eliseo, ¿no? A su siervo que no podía ver los que estaban con él. Ábrele los ojos. No mirando nosotros lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve son temporales, pero lo que no se ve son eternos. Así dijo el apóstol Pablo. Eso es muy importante. ¿Qué les parece? ¿Qué ve la gente? Todos así. Con esto nosotros no estamos hablando para hacerle sentir mal a alguien ni convencerle. No buscamos convencerle a nadie. Simplemente estamos diciendo lo que la Biblia dice. Cada persona tiene la oportunidad y la decisión. Está en sus manos decidirse. No es que porque no hace lo que nosotros decimos, nosotros la vamos a considerar mal. Nosotros no decimos nada. La Biblia nomás dice. Esa es una cosa que hay que aprender. No es porque yo estoy enseñando algo, las personas están obligadas a hacer o yo les voy a rechazar y les voy a considerar menos. Porque Jesucristo, Él mismo dijo, yo no he venido a condenar a nadie, sino a salvar. Mientras vivimos en este mundo, nuestro deseo es salvar o darle la salvación o hablarle de la salvación a las personas, no de la condenación. Pero la palabra que ha oído, que está escuchando, va a ser lo que le va a juzgar en el día postero. Mientras está vivo, único objetivo es la salvación, salir de este mundo corrompido. Eso significa, mientras nosotros estamos viviendo en este mundo, nuestro objetivo, nuestro deseo tiene que ser amarle a esa alma pecadora o corrompida. Y aún a veces por nuestra naturaleza humana nos cuesta, porque nosotros somos tan orgullosos que queremos que al decirle algo, él ya cambie ya. Yo ya te dije la palabra, ¿por qué es lo que no cambia? ¿Por qué es lo que no somos como vos? Si yo ya te dije ya, te leí ya. Nosotros sí que ya somos los que renegamos. Año pasemos y ya no cambia yo. Pero no es así. La Biblia que dice, con paciencia se ganan las almas. Con paciencia. Es que yo no tengo paciencia. Y por eso entonces voy a dejar un rato de ganar la alma y voy a empezar a aprender yo primero el corazón de Dios. Una persona no necesita, no se preocupe. Si él no está, digo, si yo no predico salir al infierno, no. Vos no sos el único salvador. Vos no sos la esperanza del mundo, ni la de la persona. Mejor asegurar si realmente lo que tenés es la salvación de Dios o está ahí nomás fingiendo. Cada persona sería bueno que escudriñe. Entonces, ¿por qué se puso triste este hombre? Porque él no quería dejar este mundo. Amaba este mundo, amaba la riqueza. ¿Qué dice en la parábola del sembrador? ¿Qué significaba la semilla sembrada entre espinos? Son las riquezas de este mundo que ahogan la palabra. Cuando una persona empieza a afanarse por el dinero, por la riqueza o por los placeres, sí o sí la palabra va a morir en su corazón, desaparecerá. El hombre que ama a Dios y a la riqueza, sí o sí va a tener que rechazarle tarde o temprano a uno de los dos. No puede tener dos señores. Muchas personas amando este mundo han dejado el camino de Dios. Así está. Se han descarriado. La Biblia menciona así. Entonces, muy importante entender estas cosas. ¿Esto quiere decir que no hay que tener riqueza? No. Hay que tener riqueza. ¿Abraham era pobre o era rico? Rico. ¿Para qué Dios quiere que tengamos la riqueza? ¿Con qué objetivo Dios nos da la riqueza? ¿Para qué? Para vivir para Dios, para servirle a Dios. O sea, el trabajo que nosotros hacemos, nuestro trabajo, es para ganar riqueza y para poder tener más tiempo, más posibilidades, más manera de servirle a Dios. Ese tiene que ser la meta. Significa que no hay problema en tener riquezas. El problema es cuando la riqueza te tienen a ti, te tienen a vos. En vez de que vos le tengas la riqueza te tienen. Son tu señor, son tu amo y te manejan. Vos tenés que manejarle a la riqueza. ¿Tiene que ser así o no? ¿Para qué quiero ser un buen profesional? ¿Para qué quiero trabajar bien? ¿Para qué quiero tener muchos clientes? ¿Para qué? Para que Dios me dé la posibilidad de predicar, de hacer más cosas por su evangelio. Para eso, para usar para el evangelio. Entonces, van a ver cómo las riquezas van a venir. Yo voy a manejar a la riqueza. Ese es el objetivo de Dios, de la palabra. ¿David tuvo mucha riqueza o no? ¿Qué hizo con la riqueza? Preparó para el servicio del templo. Y
Dios le proveía todas las cosas. Bueno, versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Miren qué palabra más dura. Qué difícil para que entren. Muy difícil. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el que tiene riqueza sí o sí va a rechazar a Dios. Va a menospreciar a Dios. No es que le estemos culpando a la riqueza, una vez más. Pero el que tiene riqueza, el que ama la riqueza, sí o sí va a empezar a rechazar a Dios. Va a empezar a dejarle a un lado a Dios por esa riqueza. Esa riqueza va a ser el afán de su vida. El versículo 25. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Se asustaron, ¿no? Entonces nadie va a ser salvo. Jesús, entonces, difícil contigo, Jesús. Nadie puede ser salvo. ¿Le parece a ustedes también cuando escuchan esto? Creo que nadie va a ser salvo. Depende de qué tome como más importante. Si para una persona las cosas del mundo, lo material, es más importante, entonces es difícil que sea salvo. Pero si para una persona, claro, nadie va a poder entender acerca del amor de Dios y el corazón de Dios si la palabra no le abre el entendimiento. La fe, ¿cómo llega? Dice en la Biblia, por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Es por eso que el trabajo de los hermanos, de los cristianos, de los salvos, es transmitir la palabra de Dios. Y cuando se transmite la palabra de Dios, la Biblia dice que la palabra tiene el poder para cambiar. Ese cambio no va a llegar de la noche a la mañana, pero va a empezar a funcionar en su vida, porque primero va a empezar a labrar su corazón. Es lo que pasó con los gentiles que habían creído en Jesucristo. Ellos no podían dejar toda su vida de la noche a la mañana. Pero Pablo le decía, vamos a darle la palabra. Ellos van a ir cada sábado a estudiar la palabra ahí en la sinagoga. Ellos conocen y Dios le va a ir cambiando totalmente el corazón. Eso es lo que significa. Pero si una persona quiere agarrarse, no, entonces desde ahora voy a cambiar, tengo que dejar todo para ser salvo, entonces va a ser difícil. No es así. El problema es que las personas no quieren empezar a caminar con Dios. Y cuando empiezan a ver algo, no, me parece que esto es difícil, vamos a volver a Egipto. Ya llegué a Egipto, me gusta invadir. ¿Ese es el problema o no? Sí, es el problema. Nadie va a cambiar de un día para otro. Una cosa, nosotros, la mayoría aquí hace años ya, escuchamos el Evangelio, escuchamos sobre Jesucristo. Escuchamos que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, murió por nuestros pecados, pagó todos nuestros pecados. ¿Escuchamos o no escuchamos eso? ¿Hace cuántos años ya? Bastante. Pero después, ¿qué escuchamos más? ¿Por qué nuestra vida no ha cambiado? ¿Por qué no hemos llegado a tener el corazón y la manifestación de Dios a pesar de tantos años? ¿Qué pasó? Porque nosotros no hemos creído en la palabra de Dios. Hemos creído en lo que un hombre nos dijo. Ese es el problema. Cree que Jesucristo te salvó y murió por tus pecados. Cree eso. Yo creí. Pero no fue la palabra que me fue convenciendo. Si la palabra me iba convenciendo, la palabra tenía que seguir llegando y manifestándose en mi vida. Pero eso fue lo que no ocurrió. Por eso han pasado muchos años y nos hemos quedado como al principio. Jesús murió por todos nuestros pecados, ya no tenemos pecado. Ese es el principio y ahí no hemos quedado. Y de ahí no hemos salido. Hay muchas personas que ahí se han quedado y de ahí no han salido. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Por qué las puertas del cielo están abiertas para la iglesia de Filadelfia? ¿Por qué están abiertas? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado mi palabra, porque he visto que conforme a mi escritura viviste. Por eso las puertas del cielo están abiertas. Y no negaste mi nombre. Pero hoy en día las personas no viven conforme a la palabra de Dios. Dicen que no niegan el nombre de Jesús, pero no viven conforme a la palabra de Dios. Entonces las puertas no están abiertas para ellos. Bueno, un versículo más. Segunda de Timoteo 4, versículo 10. De versículo 4, vamos a ver, 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano.
he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Nosotros también podemos decir así en el final de nuestros días. No pienso, no, pero ese era pastor, ese era Pablo. ¿Vos me vas a comparar con Pablo? No, este es el testimonio que tiene que tener un hijo de Dios en sus últimos tiempos. Ese es el ejemplo de cuál es el corazón que tiene que tener una persona cuando se está despidiendo de este mundo, si se va a despedir. He peleado la batalla, he guardado la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Por qué dice he guardado la fe? ¿Qué dice en Apocalipsis que la iglesia fiel guardó? ¿Qué es la fe? Creer la palabra de Dios. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Pablo guardó la palabra o no? Por eso está convencido, las puertas del cielo están abiertas. Ahí dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Y quiénes son los que aman su venida? ¿Será que el que está viviendo placenteramente en este mundo y gozando de este mundo espera la venida de Jesús? No. ¿Será el que está disfrutando de esta carne, de los placeres del mundo, estará esperando la venida de Jesús? No. ¿Quiénes son los que aman su venida? Los que guardan su palabra, los que están pasando aflicciones y dificultades por la palabra. Ellos son los que aman su venida. Ay, Jesús, vení ya. Vení pues ya. Pero el que está viviendo feliz, no, quédate nomás todavía ahí, tranquilo. Déjame disfrutar más un poco de mi vida. Déjame gozar de mi juventud, de mis riquezas, de mi dinero. Un rico que disfruta de su riqueza, ¿le gustaría que Jesús venga ya? No. Ahora sí, un pobre miserable que no tiene nada, sí, que venga, no vaya cogiendo y gusto y invade. Sí, esa es la verdad. Versículo 9. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. ¿Y qué hizo Demas? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué hizo Demas? Me ha desamparado. Es común que la persona que no guarda la palabra, que no sirve a Dios con corazón, se vaya amando este mundo. Eso es común. Así que no se sorprendan cuando las personas se van retirando y cuando cada día van quedando menos. Eso es común cuando no ha llegado la palabra en el corazón de las personas. Así está escrito en la Biblia. Un versículo más, Santiago 2. Santiago capítulo 2, versículo 5. Aquí está hablando acerca de cuando hacen acepción de personas. No, este es mejor, esta persona que tiene mejor apariencia, hay que tratarle mejor, hay que recibirle mejor. Y a las que no tienen buena apariencia hay que, afuera nomás, usted, así. Pero vamos desde 5. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿A quién dice Dios que ha elegido? A los pobres de este mundo. Físicamente y económicamente hablando. Pobres. Algunos dicen, no, pero pastor, eso está hablando para los ricos espirituales. Ricos espirituales, ¿no? ¿A qué se refiere ricos espirituales? Que tienen mucha palabra en su corazón, que tienen mucho la gracia de Dios en su vida. ¿Qué sería rico espiritual? Sería que Dios trabaja mucho en su vida. Entonces, ¿cómo sería rico espiritual? Rico en soberbia. Acá se refiere a las personas que, a pesar de que Dios se manifiesta en todas las cosas, aman más este mundo, están más sujetos a este mundo. Y la persona que, por causa de la palabra, la aflicción, sufrimiento, sí o sí tiene que rechazar este mundo. Sí o sí tiene que rechazar este mundo. Entonces Dios manifiesta su fe en su corazón. Acá dice, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, dice. Ricos en fe significa ricos en la escritura, en la palabra, en la confianza de Dios. Las necesidades de las personas han hecho que muchos logren obtener la creencia en Dios. Y herederos del reino que ha preparado para los que le aman. Ya entendimos que son los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a tribulaciones. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. ¿Por qué dice esto? Porque los ricos, ¿en qué tienen su confianza?
en su riqueza, en sus poderes. En esas cosas ellos ponen su confianza. Sí o sí, la persona que tenga cosas, que tenga bienes, que esté acostumbrado a vivir bien, tarde o temprano le va a rechazar a Dios. Sí o sí, también la persona que busca de alguna manera beneficiarse con las cosas de Dios, tarde o temprano le va a rechazar. Entonces, el joven rico finalmente, ¿por qué perdió la vida eterna? ¿Qué es lo que le hizo perder? Su riqueza. ¿Será que hay una persona que puede tener ese corazón de dejar todo por el Evangelio, por la palabra? ¿Hay o no hay? ¿No hay? ¿Qué dijo Jesús? Vamos a terminar esa parte. Versículo 28, ¿no? Entonces Pedro dijo, 27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Versículo 27, porque ellos dijeron, ¿quién podrá ser salvo? ¿No? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué significa que es posible para Dios? Que Dios tiene que dejar todo y vender todo y darle a los pobres. Cuando la palabra de Dios empieza a llegar al corazón de una persona de verdad, ¿qué dice en la Biblia? Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que hubo en Cristo Jesús? Se despoja, dice, se deja, pierde su posición de hijo en el trono y viene y se hace humilde, se hace siervo. Y dice que tiene que haber eso en nuestro corazón. Si en Jesús hubo, en nuestro corazón va a haber también, si somos sus discípulos. 28. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Así dice que han hecho. Dejaron todo y le siguieron. Y él le dijo, es cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El consuelo que le está dando Jesús a sus discípulos es que la persona que haya decidido servir a Dios, en este tiempo también va a recibir mucho más. En este tiempo, dice. Así está escrito. Aunque no reciba mucho dinero, mucha riqueza, en su corazón, ¿cómo va a tener? Satisfacción. Ustedes saben lo peor que hay para una persona es sentirse insatisfecho. Me siento decepcionada. Pero va a sentir, estoy satisfecho con lo que Dios me da. Estoy gozoso, a pesar de que no soy rico, pero tengo todo. Y en el futuro, en el posterior tiempo, la vida eterna. Para Dios nada es imposible. Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna. Cualquier consulta que tengan sobre el tema que hemos tratado hoy, nos envían sus mensajes al 0981 60 46 77 y estaremos respondiéndoles con mucho gusto. Bendiciones y hasta pronto.